Bien, hablaremos ahora de los enablers de COVID-5. ¿Qué es un enabler? Pues lo traducen también como habilitador o catalizador. De hecho, usaré algunos de esos términos de forma indistinta, pero más que todo hablaremos de enablers. Un enabler lo conceptualizamos como un elemento sin el cual la implementación del gobierno y gestión de TI en la empresa va a ser muy difícil que se realice. Por eso la imagen que me ayuda es como un interruptor. Lo prendo y las cosas pueden funcionar. Hay 7 enablers en COVID-5. El primero de ellos, los procesos. Entonces, COVID-5 ha definido procesos de forma muy particular, de forma distinta a otros marcos conceptuales. Para COVID-5, procesos es un conjunto de prácticas influenciadas por políticas, procedimientos que toman entradas de diversas fuentes, manipulan y producen salidas. ¿Y cómo se aplican las dimensiones? Vamos a hablar de las 4 dimensiones de los enablers. Primero, los stakeholders. Para COVID-5, eh, los stakeholders se deben mapear a través de la matriz RACI. En inglés, Responsible, Accountable, Consulted, Informed. En inglés podemos traducir a castellano. En vez de responsable, muchos traducen como el, ah, el que ejecuta, el ejecutor. El accountable vendría a ser el responsable de que se realice la actividad. Consulte, consultado, informe del informado. Entonces, COVID-5 propone tener una matriz RACI en donde se identifiquen a los stakeholders internos y a los externos. Recordemos, los internos, por ejemplo, los directivos, ¿no? La parte operativa de la empresa, los externos, los clientes, socios comerciales, accionistas o entidades reguladoras, ¿no? Otra dimensión vienen a ser las metas. ¿Qué son las metas? Una declaración que me dice si he alcanzado el resultado esperado de un proceso. Podría ser un cambio de estado, se ha mejorado el proceso o algún artefacto propio como resultado del proceso. Se pueden categorizar de 3 formas, como intrínsecas, para lo cual podría preguntarme yo, oye, ¿y este proceso está de acuerdo con las buenas prácticas? ¿Es conforme con las normas internas o las externas definidas por algún ente regulador? Otra categoría es la contextual, y me preguntaría si es que el proceso está adaptado a la situación de la empresa. Y si hablamos de la categoría de accesibilidad, podría preguntarme, ¿y el proceso está con fácil acceso para aquellos que lo van a requerir? También hablamos de que las buenas prácticas nos dicen que los procesos deben basarse en elementos ya conocidos, estándares en la industria, tanto para gobierno y para gestión. Entonces, COVID define un cierto conjunto de prácticas para cada proceso. Y estas prácticas se desglosan en actividades. Las actividades vienen a ser como la guía para alcanzar un buen nivel en la implementación de la práctica. Me dice el cómo, por qué y qué voy a implementar en cada práctica. Tenemos también las entradas y salidas, ¿no? COVID-5 también me da un ejemplo de qué work product yo espero y qué artefactos voy a soportar al proceso en su operación. Entonces, a nivel de práctica yo tengo actividades y tengo entradas y salidas. También tengo actividades detalladas. Me dice ahí, ojo, también puedes revisar ITIL, ojo, también puedes revisar PMBOK. Entonces, COVID-5 no se considera que tiene un nivel de detalle
mm, completamente exhaustivo. Me proporciona una guía, pero también reconoce la experiencia de los otros marcos conceptuales y me referencia a ellos. Por eso, si hablamos del detalle de las actividades, pues había de referirse a los demás marcos conceptuales en los que se apoya. Los procesos tienen un ciclo de vida, ciertamente. Podemos decir que el ciclo de vida del proceso pasa de una definición a una creación, se opera, se supervisa, se ajusta, se actualiza y luego se retira, ¿no? Cuando ya deja de servir. Entonces, COVID-5 viene a ser un conjunto, se implementa a través de un conjunto de procesos. ¿Y cómo se implementan los procesos? Pues a través de un esfuerzo de mejora de procesos. Y ahora veamos el segundo catalizador o el segundo enabler, que viene a ser los principios, políticas y marcos de referencia. Ponemos la imagen de un director de orquesta porque estos elementos, principios, políticas, son determinados por el órgano de dirección más alto, que es quien debe típicamente concatenar los esfuerzos de toda la organización, así como lo hace un director de orquesta que tiene que asegurarse de que toda la orquesta produzca una sinfonía que tenga consonancia, que tenga un ritmo propio y que cada instrumento armonice con el otro, pues lo mismo en este nivel proporciona los lineamientos para que la organización vaya acorde a la expectativa de la dirección. Entonces, ¿qué son los principios, políticas y marcos de referencia? Son la forma, el vehículo que traduce el comportamiento que desea la empresa a una guía práctica para la gestión del día a día de la empresa. Primero, los principios. ¿Qué son los principios? Pues los principios son expresiones cortas, pequeñas de la empresa que deben ser pocas, no deben ser muchas, y deben expresarse en un lenguaje sencillo que refleje los valores fundamentales de la empresa. Ojo, aquí no hablamos de TI, hablamos de la empresa. Y luego tenemos las políticas. Usamos este ejemplo de los señalizadores que tenemos al conducir. Es un ejemplo interesante porque al ver una señal de tránsito, yo debo identificarla rápidamente qué significa. Si no sé qué significa o tengo que leer mucho o acercarme mucho, no sirve. Pues lo mismo la política. La política me debe dar una orientación más detallada sobre cómo poner en práctica el principio y me influye en la toma de decisiones. Una buena política es efectiva, consigue el propósito indicado, son eficientes, no son intrusivas, es decir, quien la tiene que cumplir es natural ejecutarla, no es muy forzada, no crea una resistencia innecesaria. Finalmente, los marcos de referencia, pues lo que se pide, lo que pide COVID es que sean exhaustivos, o sea, que cubra todas las áreas que requiere la empresa, que sea abierto y flexible, que se adapte a la situación de la empresa, que sea actual, vigente, que refleje los objetivos de gobierno actuales de la empresa, y disponible y accesible para todos los interesados. Muy bien, también podríamos hablar de los otros elementos, el ciclo de vida, de las buenas prácticas, pero eso pueden revisarlo en la guía de, en el framework de COVID que pueden descargar de la website de ISAC. Hablemos un poquito ahora de otro enabler, que son las estructuras organizativas. ¿Qué son las estructuras organizativas? Pues sí, son entidades clave en la toma de decisiones de la empresa, es la jerarquía que establece
la organización sobre cómo va a operar, ¿no? Órganos de línea, de apoyo, de dirección, pero también incluye a los comités que se crean. A veces se crean comités que se reúnen semanal o mensual o trimestralmente, pues también forman parte de la estructura organizativa. Y las buenas prácticas de- que propone COVID implica que deben haber en ambos niveles un procedimiento de escalar. Ante un problema en la toma de decisiones, pues, ¿cómo escalo? Debe haber una ruta de escalamiento, debe tener un ámbito de control, debe tener límites en la toma de decisiones. No puede un ente, pues, no tener límites para la toma de decisiones. Debe saber delegar la autoridad. Si reporta otras estructuras, pues puede delegar a otra área. Debe tener un nivel de autorización. Entonces, ¿qué decisiones esa estructura está autorizada a tomar? También debe tener la característica de composición, o sea, de tener miembros que son partes interesadas internas o externas y principios mínimos de operación. Por ejemplo, cómo va a operar el comité, con qué frecuencia se va a reunir el comité, qué documentación va a generar, cuáles son las reglas, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas son las buenas prácticas típicas para las estructuras organizativas que se crean en la organización. Aquí podríamos hablar un poquito más de los niveles de ética en el siguiente enabler. En el siguiente enabler hablamos de cultura, ética y comportamiento. ¿Qué es, qué es cultura, ética y comportamiento? Pues se refiere al conjunto de comportamientos individuales y colectivos en una empresa. ¿Para qué me sirven las buenas prácticas? Pues para crear el comportamiento que la organización requiere, como por ejemplo la comunicación, la concientización, a través de incentivos y recompensas, a través de reglas y normas. También puedes ir identificando líderes dentro de la organización. Si yo quiero crear, fomentar, mantener un comportamiento determinado, pues ojo, tengo que comunicarlo, tengo que concientizar, tengo que manejar mis incentivos, tengo que definir reglas, ¿no? Tengo que saber identificar a mis líderes. Y también acá hablamos de los niveles de ética. El COVID me recuerda que hay ética a nivel organizacional, que es determinada por los valores que la empresa ha definido, por los que quiere que se le reconozcan. Hablamos de también una ética individual, que es la que es determinada por cada persona. Cada persona tiene su mundo, tiene su propia situación geográfica, cultural, social. Entonces, la ética individual está definida por cada uno de los individuos que forman parte de la organización. Y finalmente, el comportamiento individual viene a ser ya la cultura de la empresa. Como resultado de la ética organizacional y la individual, ya surge el comportamiento. Y esto es lo que hay que dirigir a través de los mecanismos que hemos propuesto hace unos momentos, ¿no? Bien, ahora hablemos del enabler de información. Sí, arte, información, información por todos lados. Antes de hablar de las buenas prácticas de la información o cómo manejar la información, pues primero veamos un cuadro muy interesante. Tenemos a los procesos de negocio. Los procesos de TI los conceptualizamos como parte de los procesos de negocio. Ahora bien, los procesos que generan, que procesan datos. Esos datos se transforman en información, la cual a su vez se debe transformar en conocimiento. La información no debe quedar como información, debe
transformarse en conocimiento. El conocimiento crea valor, el cual dirige a los procesos. Entonces, qué importante es para la creación de valor la información, ¿no? Muy bien, ahora sí hablemos un poquito más. La información como tal tiene, tiene algunas metas, metas de calidad intrínseca y de calidad de seguridad, accesibilidad y también contextual. En lo que es la calidad intrínseca, pues los valores de los datos van de acuerdo a los valores actuales. Deben ser precisas, objetivas, creíbles y con una reputación válida. A nivel de calidad contextual, pues deben ser relevantes, completas, vigentes, en cantidad apropiada, concisas, en una representación consistente, interpretable, comprensible y fácil de manipular. Y a nivel de la accesibilidad y seguridad, pues debe estar disponible para quienes lo requieren y restringido para quienes no lo requieren. Muy sencillo, ¿no? Bueno, y la buena práctica en lo que es la información habla de organizar la información a través de 6 capas. La capa física o la que es habla del medio, ¿no? La capa empírica, que hablamos de la interfaz de usuario, por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario. La capa sintáctica, donde hablamos del lenguaje. La capa semántica, me ayuda a pensar en el significado. La capa pragmática, de cómo uso la información. Y la capa social, que se refiere al contexto de la información. Entonces puede agruparse para organizar la información. El problema de información es que es tan amplia que buscamos muchas formas de cómo entenderla, de cómo organizarla. Ahora, el siguiente catalizador del cual hablaremos será el catalizador de personas, competencias y habilidades. Hay que tener en cuenta que cada rol desempeñado por las partes interesadas debe tener una definición de requerimientos de habilidad. Es decir, si a una persona voy a ponerla a hacer un rol de gerente, oye, hay que saber cuáles son las habilidades de ese gerente o de ese analista. Y por cada nivel de habilidad debería existir una definición de la habilidad u unas necesidades de entrenamiento determinadas. Aquí eh, conviene revisar el Skills Framework for Information Age, SFIA, que provee definiciones muy interesantes de las habilidades para la era de la información. Una buena práctica que conviene revisar. Entonces, COVID-5 plantea algunas categorías de habilidades potenciales que también conviene revisar. Lo interesante aquí es definir las necesidades de entrenamiento y en base a ellas establecer un plan de capacitación, analizando cada vez la variación con respecto a la situación deseada. Con respecto a al siguiente enabler, servicios, infraestructura y aplicaciones, hay que tener en cuenta simplemente que la buena práctica que me permite, que me señala COVID, es, ojo, me dice, hay que definir principios básicos de arquitectura. Por ejemplo, el reuso. No te olvides, nos dice COVID, no nos olvidemos que hay componentes de arquitectura que deben ser usados en el diseño y luego podemos reutilizarlos en otro momento. Me dice también, ojo, no te olvides, puedes comprar y también puedes construir. No siempre debes construir todo. Puedes comprar algo que ya esté hecho, si es que te conviene. También me dice, simplicidad. La arquitectura de la empresa debe ser desarrollada
de forma simple, lo más simple que se pueda, sin dejar de cumplir los requerimientos que me han planteado. Me dice también agilidad. La arquitectura de empresa debe ser capaz de adecuarse a las cambiantes necesidades del negocio de una forma efectiva, eficiente y también abierta. Debería utilizarse estándares abiertos de la industria, lo propone. Entonces, estos principios son ejemplos que debería tener toda la organización. Principios básicos sobre cómo establecer su arquitectura para un orden mayor. Bien, estos han sido los enablers de COVID-5, desde los procesos, principios, políticas, estructuras organizativas,